tardes a todos. Mi nombre es Ana Paula Hernández y me siento muy honrada de darles la bienvenida a nuestro panel Historias de Impacto. Es un placer para nosotros, como Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, contar con su presencia en esta tarde para participar de esta actividad que con mucho entusiasmo hemos preparado en el marco de Exposivao 2022. Como jóvenes, como empresarios y emprendedores, nos sirve de mucha motivación poder escuchar historias de éxito contadas directamente de los protagonistas que nos acompañan en esta tarde. Esperamos que este encuentro sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y que podamos llevarnos algún aprendizaje significativo a nivel personal y profesional. Para iniciar, quiero llamar al señor Joel Tavares, presidente del Comité de Jóvenes, quien presentará los panelistas del día de hoy y al moderador a cargo de conducir este conversatorio. Bien, buenas tardes. Señor Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, estimados panelistas y moderador, buenas noches. Para el Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, es un gran placer presentar nuestro panel titulado Historias de Éxito, contada directamente de los protagonistas, el cual hemos convocado cuatro exitosos y representables empresarios de la ciudad de Santiago con una gran trayectoria y experiencia en el mundo de los negocios. Personalidades que muchos de nosotros jóvenes emprendedores siempre hemos anhelado conocer y escuchar sus historias, sus éxitos y sus fracasos. Pero lo más importante, aprender de ellos. Aprender directamente de las personas que están en el terreno de juego. Personalidades conocidas no solo por su intachable reputación en el mundo de los negocios, sino también por su calidad humana y apoyo a la comunidad santiaguera. Nuestros panelistas esta noche tienen muchas cualidades en común, pero hay una muy importante para todos nosotros, y es que todos han sido presidentes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, el cual para mí es un gran honor presentarlos a continuación. Lo voy a presentar de izquierda a derecha. De mi izquierda tenemos a Juan Manuel Ureñas, es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo en el programa ISA de la Pucamaima, con especialidad en agroempresas. Actualmente el señor Ureña es el presidente del Consejo de Administración de Manuel Arsenio Ureña y se desempeña como director general de un grupo de empresas, de las cuales están incluidas Manuel Arsenio Ureña, Camelia Agroindustrial, Mau Investment, Administración y Garantía. Tenemos también a la señora María Victoria Minicucci, graduada de licenciada en Administración de Empresas de la Pucamaima. Tiene estudios en la Universidad de Luisiana, así como en la Universidad de Miami, donde cursó el programa de Empresas Familiares Latinoamericanas. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Pucamaima y es miembro de la directiva de la Asociación para el Desarrollo APEDI. También es presidenta del Consejo de Administración de Minicucci. Tenemos al señor Marcos Cabral, es ingeniero industrial, posee un máster en Administración de Empresas, concentración en Finanzas y Mercadeo en las Escuelas de Negocios en la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente es gerente de impresora de yaque en OPAC Caribe, empresa subsidiaria para la región del Caribe y norte de Sudamérica, especializada en fabricación y comercialización a nivel mundial de los empaques de cartón Pure Pack. También es miembro del Consejo de Directores de la empresa J. Armando Bermúdez. Quiero darle también la bienvenida a nuestro moderador esta noche, el señor Ignacio Santonio. Ignacio tiene amplia experiencia en posiciones comerciales en empresas de servicio. Actualmente es director del programa de media en Barnard Management School y fue director ejecutivo de ADEM Business School en la República Dominicana. Fue también supervisión de ventas en Mafres en San Martín, Mendoza, en Argentina. Sin más nada que agregar, espero que este panel sea de aprendizaje y que las experiencias vividas y mensajes de nuestros panelistas le ayuden en su formación profesional. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? De mi parte, un placer estar aquí. Como profesor de Dirección Comercial y Marketing en Barna, me siento como en casa.
Recién comentaba con María Victoria que tuve la posibilidad de saludar a 15, más o menos, alumnos, exalumnos y próximos egresados de Barna, por lo cual me siento súper contento de estar aquí. Juan Manuel, María Victoria, Marcos, un placer compartir, estar aquí arriba del escenario con ustedes. Y ya recién estábamos compartiendo y conversando sobre la vida, que es prácticamente lo que nos trae hoy. Y la primera pregunta que tengo para hacerlos es: wow, expresidentes de la Cámara, ¿qué significa para ustedes estar en este panel hoy? O sea, ¿qué sintieron cuando los convocaron a este panel? Y si se animan a contar un breve origen de ustedes. Ya Joel nos contó recién sobre los currículums, sobre sus historias de vida. Un breve origen en el mundo de los negocios, ¿vale? Me toca empezar por María Victoria, por un tema de respeto, ¿no? María Victoria, ¿qué sentiste cuando te convocaron a este panel en Exposivao? Y a su vez, si te animas a contarnos brevemente tu origen en el mundo de los negocios. Bueno, felicitar primeramente a los miembros del Comité de Jóvenes. Me siento muy orgullosa del trabajo que están haciendo y del crecimiento que están teniendo en bienestar de nuestra Cámara de Comercio, que fue el fin primero de la formación de ese comité. ¿Cómo inicié en el mundo de los negocios? Bueno, yo estudié en la Pucamaima, licenciatura en Administración. Tan pronto me gradué, contraje matrimonio y me fui a vivir a Santo Domingo. Allá trabajé por 8 años, pero a los 3 años y medio de matrimonio, con un niño de 1 año y medio y embarazada de 4 de mi hija, que está aquí presente, por un accidente mi esposo murió. Y de repente yo me encontré en Santo Domingo, pensando que qué decisión yo iba a tomar con mi vida, si me iba a caer por algo tan difícil que me había pasado, o si yo realmente quería seguir adelante, criar a mis hijos y conservar ese embarazo que yo llevaba adelante. Y definitivamente elegí esa segunda parte, porque siempre desde pequeña, siempre voy luchando por las cosas que considero que tienen solución. Pero cuando yo me vi en esa situación que aquello no tenía solución, yo dije, esto tengo que defenderlo. Entonces ahí tomé la decisión de seguir adelante, seguí trabajando allá en Santo Domingo, donde tuve muchas experiencias significativas que me ayudaron después, en el futuro. ¿Por qué regresé a Santiago? Yo pensaba que no iba a regresar a Santiago. Cuando yo salí por esa autopista iba muy comparona, pero yo a Santiago no vuelvo. Entonces, un día me llaman de Santiago, de la empresa familiar, y me dicen que mi hermana, que estaba dirigiendo la empresa, tenía que irse fuera, que el esposo iba a hacer una maestría y que ya no regresaba. Que yo, que no tenía el esposo ni compromiso en Santo Domingo, que si podía venir a la empresa familiar. Lo pensé y sí lo decidí, pero antes de venir decidí tomarme un año sabático. Y me fui, ahí fue que fui a Louisiana State University y a estudiar inglés. Y me fui con mis 2 hijos, fue una experiencia de abrir el mundo, de ver otras cosas. Y al siguiente año regresé a Santiago a encargarme de la empresa familiar. Cuando yo comencé a vivir en Santiago, a trabajar y eso, y vi la vida de Santiago, lo diferente que era, yo dije entonces, ¿qué hacía yo en Santo Domingo? Entonces así inicié vamos a decir, la parte de dirección en la parte de la empresa familiar, donde después te diré que hicimos mucho trabajo, crecimos, introdujimos más productos, etcétera, etcétera. Tranquila que ya te vamos a seguir preguntando sobre el resto de tu carrera de éxito para lo que hemos sido convocados hoy, pero ya empezamos a tener las primeras líneas en el mundo vertiginoso en el que nos movemos, tras un hecho de infortunio, de superación absoluta. Puso un stop en su vida de un año sabático para formarse y prepararse. O sea, ya tenemos un primer tips muy, muy bueno, María Victoria. Juan Manuel,
Vamos contigo. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué sentís de estar en el panel de hoy? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal sentimos? ¿Me escuchan? Si no hay María Victoria, te pasa el de ella y vamos avanzando. Gracias, María Victoria. Bueno, buenas tardes. Miren, preguntaba que qué sentí con la invitación del panel y la verdad que tal vez te lo puedo resumir en tres cosas. La primera sensación que tuve fue una sensación de gratitud. Realmente me sentí muy honrado en recibir esta invitación, sobre todo porque venía del Comité de Jóvenes de la Cámara. Un comité de jóvenes que yo tuve la dicha de formar parte de las directivas que lo formó. Wow. Y la segunda sensación o sentimiento que tuve fue una de humildad y de agradecimiento, porque el uno sentir que lo que uno pueda decir sea de interés de un grupo de jóvenes tan pulidos, tan preparados y con ideas tan innovadoras, pues a nosotros eso nos hace sentir sentimiento de humildad y de compromiso con el auditorio de hoy. Un poquito de mí. Soy el último de 5 hijos de Manuel Arsenio Ureña y Camelia Rodríguez de Ureña. Como ustedes escucharon, me ha tocado el reto y el honor de dirigir el grupo de empresas familiares desde hace 10 años a la fecha. Y bueno, los inicios en el mundo de negocios creo que es muy parecido a todo el que tiene la posibilidad de tener o ser parte de un negocio familiar. Uno iba participando desde que apenas podía caminar de la mano de mi papá o de mi mamá a ir al negocio, aunque sea a ver las cosas. Y así todos, yo y mis hermanos, pues fuimos evolucionando y conociendo un poco del negocio. Pero a nivel particular, uno tenía esa inquietud desde joven de buscar alguna oportunidad por sí solo, de tratar de hacer unos pesos extras, aunque fuera para uno poder ir al cine los fines de semana. Y ahí tal vez te puedo contar que una experiencia inicial, así como hay muchas otras iniciativas que yo y algunos amigos pues inventamos, fue el de aprovechar una crisis que hubo en el país, en uno de los gobiernos de Balaguer, donde hubo una crisis de combustible muy seria y unos apagones profundos, o sea, apagones que ustedes no se imaginan, los apagones de ahora no son nada, apagones que duraban 1 y 2 días. Pero los que teníamos la dicha de tener planta eléctrica, pues más o menos sobrellevábamos la cosa. Ahí ideamos un amigo y yo el comenzar a poner una industria, entre comillas, de hielo casero. Literalmente aprovechábamos las horas de planta eléctrica y de luz en nuestras casas, llenábamos bolsitas de agua, la poníamos en los freezers de la casa, compramos una nevera vieja sin motor en una camioneta que había en mi casa y nos íbamos a los barrios periféricos de Santiago a vender ese hielo, donde lamentablemente por la crisis había esa escasez. Pero en fin, en resumen, ese gusanito de buscar oportunidades, pero sobre todo de tratar de tener el olfato de ubicar necesidades, es donde uno comienza a hacer los pininos en el mundo de los negocios. Muchas gracias, Juan Manuel. Ya podemos tener otro tips, ¿no? Juan Manuel nos dice olfato y necesidades. Hoy se titularía innovación, ¿no es cierto? Que son cómo va cambiando. Marcos, nos tocó compartir una mesa exactamente el jueves de la semana pasada. Creo que intercambiamos muy pocas palabras, por lo cual mucho más divertido estar hoy aquí, invitado por el Comité de Jóvenes de la Cámara. ¿Qué sientes de estar acá? Y si nos cuentas un poquito de tus orígenes, de tus inicios en el mundo de los negocios. Bueno, buenísimo. Para mí primero es un placer y de verdad que agradezco muchísimo la invitación del Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago de invitarnos a nosotros a compartir con ustedes. Y la verdad que siento mucha humildad de estar aquí, ya que en el escenario yo que conozco cuento por lo menos a 15 que podrían estar aquí arriba. O sea que el darme la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias, pocas, buenas, que he tenido, pues realmente me siento muy contento y orgulloso y espero a través, digamos, del transcurso de la noche poder compartir esas buenas experiencias y las no tan buenas,
porque siempre he sido un fiel creyente que de los errores hay que aprender y hay que ser amigo de los fracasos y de los errores. Y de eso hablaremos un poquito más adelante. Bueno, pues nada, yo soy santiaguero primero, dominicano segundo, o sea, me declaro fiel santiaguero. Criado, aunque no nací aquí, pero criado toda mi vida aquí en Santiago de los Caballeros, de una familia de raíces empresarias. Recuerdo con mucha gratitud la familia de mi mamá, mis abuelos paternos eran dueños del periódico La Información, el periódico aquí de Santiago. Y ese periódico se imprimía en una casa en la ciudad. Era pequeñito, ¿verdad? Pero era el único periódico de Santiago, de circulación nacional, por cierto. Y recuerdo siendo un niño, 5 años, 6 años, metido entre aquellas máquinas que en ese momento me parecían monstruos, ¿verdad? Súper ruidosas, sucias, trabajando con los famosos linotipos, que eran las letricas que se hacían en plomo, y con eso se imprimía el periódico en esa época. Eso no hace tanto, señores, no se crean. No hace tanto, lo que pasa es que esa industria realmente evolucionó no hace tanto a otros métodos de fabricación. Y entonces mi abuela en el mismo local tenía la librería Franco Hermanos, que era junto con Lendoiro y la librería de Santiago, eran las principales librerías acá de la ciudad. Y recuerdo entonces ayudarla a pasar los inventarios, irme a pasar las tardes allá con ella después de la escuela. Y la verdad que desde muy temprana edad, pues estaba como involucrado en ese tema de la industria, por el lado, digamos, de la producción del periódico y del lado del comercio, de los controles que había que tener, de las ventas, del servicio al cliente. Nunca me interesó la parte, digamos, del medio, de la publicidad, que tiene que ver mucho con un periódico, con un medio de comunicación. Siempre me llamó mucho más la atención el tema de la industria, o sea, la producción en sí del periódico. Y eso pues yo diría que marcó en mí, digamos, una trayectoria de vida hasta el día de hoy, ya que durante toda mi carrera me he desempeñado principalmente en el área industrial, más que, aunque tengo que ver con otras cosas, pero principalmente en el área industrial. Estudié ingeniería industrial aquí en la Pucamaima de Santiago y posteriormente pues un MBA con concentración en finanzas y mercadeo, porque ahí entendía que tenía que redondear un poco más los conocimientos para asumir posiciones, digamos, de mayor liderazgo. Y he trabajado, yo diría que en muchos sectores a través de mi carrera. El primer sector que trabajé tenía tal vez la edad de mi hija menor que nos acompaña aquí, 11 años, 12 años. Junto con un vecino que era igual de inquieto, Mario Gómez se llama, muy inquieto y muy emprendedor también a su propio estilo. Entonces su mamá pintaba, era pintora de cuadros y siempre se vivía quejando de lo caro que eran las canvas, ¿verdad? Una familia clase media, madre soltera, tenía recursos limitados y de hecho vivía de su pintura, de lo que vendía. Entonces se vivía quejando de lo caro que eran las canvas para pintar, para ella. Entonces mi vecino y yo dijimos, pero eso es fácil, eso no debe ser difícil. Entonces conseguimos, ella le regaló 100 pesos en esa época, 200 pesos a Mario, le pedí lo mismo a mis padres y hicimos un pequeño inventario de madera y fuimos a la ferretería y fuimos a la ciudad a comprar canvas y comenzamos a hacer marcos para pintura y vendíamos 4, 5, 6, 10 marcos a la semana y ahí comenzamos a levantar un dinerito. Y lamentablemente hubo tema de mudanzas, nos separamos un poquito y eso tuvo que quedar ahí, pero eso fue a los 11 años. Posteriormente, pues también, mientras estudiaba, fui cosechero de tabaco, jovencito, en una tierra baldía, o no baldía, en ocio que tenían mis padres en
cerca de Navarrete. Eso fue previo al boom del tabaco. Fui cosechero como por 4 o 5 años. Con eso compré mi primer carro, o digamos, me compré el carro que yo quería, ¿verdad? Porque mis padres me dijeron, nada más hay tanto para el carro. Yo dije, no, espérate, vamos a ver esto diferente. Y ahí fue haciendo mi ahorrito, y una parte de esos ahorros, pues entonces lo dediqué a eso. O sea que desde muy joven siempre me interesó mucho la industria, hacer cosas, trabajar con la gente, pero sobre todo hacer cosas, o sea, ver las cosas hacerse. Eso es algo que me apasiona muchísimo. Dame un segundo que también tengo que ir anotando y haciendo el resumen. Ya tenemos otro tips, independientemente de la importancia de la educación, de los ahorros y ver las cosas hacerse. Buenísimo, buenísimo, Marcos. Juan Manuel, desde la fábrica de hielo a número 1, una empresa de neumáticos hoy. O sea, hay toda una trayectoria. Y hoy nos llamaron a hablar de historias de éxito, pero a mí, ya entiendo que al público también le gustaría que nos cuentes una lección aprendida, algo que en la experiencia, no quiero decir los años de trayectoria, sino en tu experiencia, una lección que aprendiste y que la traes y la mantienes hoy. Te lo tomo prestado de nuevo, María Victoria. A ver, hay muchas, obviamente, a través del tiempo uno va teniendo lecciones y tropezones en la vida que uno lo que le pide a Dios es que uno pueda aprender de ellas. Pero si hay algo que yo te puedo decir que tal vez he podido aprender en estos años es que no hay atajos para las cosas, no hay caminos cortos ni fáciles. Cada emprendimiento, cada acción que valga la pena, que el objetivo sea trascender, no hay una vía corta, no hay una vía fácil ni una fórmula mágica. El famoso adagio que todos han escuchado es que mientras más trabajo, más suerte tengo, es una total realidad. A mis hijos trato de transmitirle eso, trato de transmitirle que el trabajo honesto y el trabajo duro no tiene reemplazo para las otras cosas. Hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchas frases en el mundo que pueden explicar eso. Hay gente que dice, bueno, yo hago hoy día lo que nadie quiere hacer para que mañana yo haga lo que nadie puede hacer. Y eso es una gran realidad. Eso yo te podría decir que es una lección aprendida a través del tiempo. No hay caminos cortos ni fáciles para lograr la meta. Excelente, Juan Manuel. María Victoria, tu historia de superación, pasando por Estados Unidos y a ser fabricantes de mosaicos y piedras de los primeros, no solo de zona norte, no solo de Santiago de los Caballeros, como nos decía Marco, sino de República Dominicana. Si tuviéramos, debes tener miles de lecciones, inclusive recién nos compartiste algunas, si tuvieras que elegir una que traes hasta hoy, como para compartir con los jóvenes de zona norte, ¿cuál sería? Una lección aprendida. La lección aprendida es que cuando uno es un emprendedor y tiene a su cargo, tiene una empresa, tiene un compromiso, no solamente con uno, con la empresa familiar y con su familia, uno tiene un compromiso con tanta gente que dependen de uno, que tienen sus salarios, su modo de vida con la empresa. Y entonces traigo también muchísimas experiencias que me dicen que uno tiene que enseñarle a los hijos el valor del dinero, el valor del trabajo y cómo mantener esos valores y empresas que vienen uno formando y vienen formando las familias, los padres de uno. Es un compromiso de verdad. Uh-huh. Ese es el verdadero aprendizaje, el compromiso que uno tiene tanto con la familia como con las personas que trabajan con uno. Vale, qué interesante. Dice María Victoria trae de los primeros principios que trae hoy la sostenibilidad. Primero mi gente.
Primero mi gente, compromisos con mi gente, dice, con la gente que trabaja para uno. Hermoso mensaje, María Victoria. Marcos, de la fábrica de periódicos a la antigua, nos hablaste de pinturas y hoy manga autoadhesivas. O sea, lecciones aprendidas tienen que haber miles. ¿Una que nos quieras compartir? Mira, luego de mi carrera de ingeniería industrial, cuando me graduó, en ese momento Zona Franca Textil en Santiago era, digamos, una industria que estaba en pleno crecimiento. Y todo sueño en esa época de un ingeniero industrial recién graduado era poder conseguir un trabajo en una buena empresa de fabricación textil en Zona Franca. Y trabajé para eso y logré entrar en lo que yo considero en ese momento, bueno, había dos, una era Grupo M, había varias, había varias, pero logré entrar en una de las buenas, Interamericana Products, del señor Ángel Rosario. Y entro como un ingeniero industrial graduado, ¿verdad? No un estudiante, no un técnico, un ingeniero industrial graduado. Y cuando entro, pues me río porque todavía lo recuerdo con mucho aprecio. Me dan la llave de un montacarga y me dicen, mira, tu trabajo va a ser mover esas pacas llenas de pantalones de que salen de la planta de costura, moverla a la terminación, ¿verdad? Al área de lavado. Y yo, ok, bueno, pues bien, soy ingeniero industrial, estoy manejando montacarga, me parece fenomenal. ¿Verdad? Y son como que los choques tal vez, ¿verdad? De expectativa que uno tiene que lidiar cuando uno no solamente se gradúa, comienza a trabajar o emprende, ¿verdad? El emprendedor llega un momento, sobre todo al principio, que tiene que ser todólogo en muchos casos del emprendimiento. Y nada, pues asumí ese reto con mucha humildad y dije, bueno, pues vamos aquí a aprender. Yo nunca en mi vida había manejado montacarga. Y le dije, bueno, pues al que realmente sabía manejarlo, ven, enséñame, ayúdame. Y nada, con mucha humildad, pues acepté su entrenamiento. Posteriormente, pues fui pasando por diferentes áreas. Ya fui después, entonces me pusieron de supervisor del área de preparación. Después me pusieron supervisor de uno de los módulos. Y llegué en 3 años aproximadamente a ser gerente de planta. De la planta, todavía creo que lo es, no creo que haya todavía, por lo menos en República Dominicana, de ensamblaje en textil más grande que había en ese momento, que tenía aproximadamente 2.000 empleados. O sea, imagínense 2.000 empleados cosiendo pantalones en esa época, bajo un solo techo, ¿verdad? Había empresas más grandes, pero que la tenían distribuidas en diferentes naves y cada nave o cada planta tenía su gerente. Yo era gerente a los 3 años, 4 años, imagínense, un carajito de 25 años en esa época manejando 1.800 gente, casi 2.000 personas, 1.900 personas. Y de eso aprendí realmente, primero, aceptar los retos con humildad, ser humilde de cara a nuestros colaboradores, pero sobre todo entender que la clave del éxito de toda empresa, no importa el sector que sea, industria, agrícola, agroindustria, servicio, tecnológica, lo que sea, servicio, bueno, ya lo mencioné, no importa lo que sea, la clave es la gente, la clave son nuestros colaboradores. Debemos entender que realmente quien hace que las cosas pasen, bien o mal, son nuestros colaboradores. Que un producto salga bien o mal, son nuestros colaboradores. Que se le dé un servicio adecuado a un cliente, son nuestros colaboradores. No somos nosotros, los gerentes, los emprendedores, que estamos sentados tal vez en una oficina pensando en estrategia, en cómo manejar el negocio. Son los que están ahí, frente a los equipos, frente a los clientes. Entonces, eso es crítico, señores. O sea, el mantener y preocuparnos porque nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo, no importa el nivel, se sientan contentos, motivados, empoderados, dueños de sus procesos, dueños de la empresa sin serlo. Es la clave, por lo menos he aprendido a través de los años, que es una clave
y es un tema y un factor tan importante, igual o más importante que las inversiones que podamos hacer en equipos, en infraestructura, en softwares, en tecnología. O sea, si la gente que está atrás, que es realmente quienes hacen que la cosa pase, no están motivados, pues realmente la empresa nunca va a desarrollar el pleno potencial que pueda tener. Vale. Complementando lo que nos comentaba María Victoria, o sea, le pusiste apellido al compromiso de trabajar con la gente, que se sientan contentos, motivados, empoderados. Tremendo, Marcos. Muy, muy lindo. Todos nosotros cuando teníamos nuestras primeras formaciones y lo que transmitían los viejos libros de administración, decían, wow, como empresarios, como dueños de empresas o a cargo de grandes empresas, lo más importante era un balance entre la vida personal y la vida profesional, vida de trabajo. Pero ahora está mucho más complicado porque está la vida personal, vida de trabajo y nuestra marca personal, la vida digital. ¿Ok? Y ninguno de los que estamos acá arriba somos nativos digitales, por decirlo de alguna manera, por lo cual para nosotros es mucho más complicado que para los jóvenes que ya nacen con esa vida digital. ¿Alguna complicación, alguna historia que puedan contar de este nuevo balance en el mundo empresarial que tenemos? Repito, vida personal, vida profesional y le sumamos la vida digital. Marcos, empiezo contigo ahora. Bueno, definitivamente antes era mucho más fácil. Era más fácil, ¿no? Era mucho más fácil. Podíamos apagar el teléfono. Claro, o sea, yéndome atrás, con ese primer trabajo, cuando había un problema tenían que salirme a buscar mi casa, ¿verdad? Porque no había, comenzaba, recuerdo yo que Chichío, Ángel Rosario, el único que tenía celular en la empresa, tenía una cosa grande. Un ladrillo así grandote. Sí, o sea, no, y lo primero es StarTAC y ese tipo de cosas. Nadie tenía celulares. Tal vez Viper, pero siempre era un problema y siempre se descargaba. O sea, que antes era más fácil, ¿verdad? Digamos, tener esa desconexión. Hoy día tenemos a la oficina y la empresa en el móvil, ¿verdad? Básicamente. Por ahí recibimos todos los reportes diarios. Por ahí estamos en todos los grupos y los chats de las diferentes áreas de la empresa. Por ahí siempre estamos viendo los commodities, que cómo van las tasas de cambio. O sea, es realmente mucho más difícil y cuesta mucho más trabajo hoy día hacer esa separación. Ahora, sí les puedo decir, y es algo con lo que personalmente tengo que lidiar, ¿verdad? Y les digo claramente que todavía no he logrado vencerlo. Pero hacer esa separación del tiempo laboral, tiempo familiar, y no solamente eso, sino tiempo para uno, ¿verdad? Para uno, o sea, cada quien necesita su tiempo, no solamente el tiempo de la familia, sino el tiempo para uno, pues realmente es difícil. Y es algo con lo que personalmente estoy lidiando desde hace mucho tiempo, no lo he podido lograr todavía, porque por diferentes razones. Que no vienen al caso, pero realmente es un tema complicado. Y ahí lo que he logrado hacer, pues realmente es buscar hobbies, es importante, que tengamos cosas que hacer, tanto con la familia como uno mismo, independiente, tratar de tener tiempo libre con la naturaleza, es importante, eso muchas veces da un break importante de la vida laboral y de las preocupaciones de las empresas y de los puestos de trabajo. Entonces mi recomendación es tratar de hacer un balance. Cada vez es más difícil, nos metemos en más cosas. Yo mismo, aparte de las 6 empresas que manejo, estoy en 4 gremios empresariales y en 2 temas sociales. Entonces se complica, ¿verdad? Porque ya no es solamente lo de las empresas, sino los gremios y los temas sociales, queriendo dedicarle tiempo a la familia y queriendo dedicarme tiempo a mí. Entonces es un poco complejo tratar de dividir, pero hay que hacerlo. O sea, es importante hacerlo, ya que también el éxito y que uno no se desgaste antes de tiempo, ¿verdad? Y le pierda el amor a ese trabajo, a ese sueño de emprendimiento y a ese ímpetu
de seguir adelante y de crecer las empresas, pues definitivamente se requiere hacer ese balance. Marcos, nos dejas una tarea para todos. Hay que hacerlo. El problema es cómo, ¿no? Pero bueno, no tengo la fórmula, o sea que no soy buen ejemplo, lamentablemente. No está la forma. Pero por lo menos Marcos, que nos está contando historias de éxito, nos hace sentir que todos tenemos en este sentido el mismo problema, ¿no? María Victoria, ¿qué significa para ti esto de estar conectada 24/7? Que cuando estamos abriendo nuestras empresas en horario laboral, por decirlo de alguna manera, 7, 8 de la mañana de Santiago, ya en Europa ya están trabajando hace 6 horas, posiblemente proveedores, y ni hablemos en China que ya están trabajando hace 12 horas. ¿Qué significa para ti esto, estar conectado 24/7, y cómo lo lidias con el balance vida personal, profesional? Para mí realmente esto ha sido maravilloso, porque el trabajo que yo realizo en la empresa no necesita un 100% de presencia, lo que me ha dado la oportunidad de seguir trabajando, seguir conectada con la empresa y poder hacer las otras actividades y participar en todas las directivas, en las cosas comunitarias, en muchísimas cosas. O sea que en el caso mío, que ya yo crié, que mis hijos ya son profesionales, para mí ha sido maravilloso porque yo he podido hacer muchas más cosas de las que ya hacía antes a través de lo digital. Puedo hacer más cosas. Fíjense que... Sí, y acompañarse bien, porque yo he tenido el privilegio que he trabajado con mi hermano desde siempre en la empresa familiar, donde él aporta las cosas que él es bueno, yo aporto lo mío, y eso nos ha dado inclusive la libertad de uno poder, cuando él sale, cuando yo salgo, o sea que acompañarse bien, y las personas que trabajen con uno también en la empresa, que también puedan cumplir con esas cosas que necesita la empresa para seguir adelante, de que uno no abandone el trabajo. Wow, ¿no? Sentimiento de libertad. O sea, estar conectado 24/7, María Victoria dice, me da sentimiento de libertad. Buenísimo, buenísimo. El aporte es tremendo, de un peso interesante. ¿Cuál es el aprendizaje rápido? Que si lo sabemos manejar, nos da más libertad. ¿Okay? Muy, muy bueno. Juan Manuel, 24/7. Bien, bueno, 24/7. Mira, realmente tal vez lo que puedo aportar después de las explicaciones tan certeras de Marco y María Victoria es lo siguiente. Miren, generalmente, ustedes saben que nosotros tenemos en común el haber sido presidente de la Cámara de Comercio. Pero perfiles similares a nosotros tenemos vamos a decir, o la virtud o el defecto de querer siempre aportar. Y es difícil saber decir que no, en nuestro caso. Por eso Marco mencionaba que aparte de 6 empresas, está en 4 gremios. Tú nos preguntas a todos los que estamos aquí, estamos en la misma historia, y yo sé que muchos de ustedes van por ese camino. Ahora, el tema es cómo hacerlo. Tú mencionabas, María Victoria, algo muy interesante, es que tú has podido hacer una mutual con tu hermano. En mi caso, yo creo que eso hay que llevarlo un poco más allá. Hay que tener un equipo de soporte. Hoy día se habla mucho de coaching y de acompañamiento. Yo diría que dentro de tu equipo estratégico tú tienes que hacerte acompañar de gente de tu confianza, de gente que te aporte, y respetar eso y que ellos vean tu lado ciego, ¿verdad? En mi caso, mi esposa es la que se encarga de darme las orejas a nivel de mi casa y dice, oye, necesitamos dar un paso atrás y dar un poco de tiempo. Pero dentro de la empresa, y hoy tengo a 3 de mis más cercanos colaboradores aquí, son los primeros que están ahí para darnos esa tranquilidad de que las cosas marchan y que realmente uno llega con más ímpetu, con más renovación de ideas, con mucho más claridad de los objetivos, cuando uno se da el tiempo de balancear un poquito el aspecto familiar, el aspecto personal y el aspecto empresarial. Entonces, esos tres niveles, y veo a Carlito que sé que ya él está muy metido en esos temas hoy día, tienen su truco. Hay que saber confiar y hay que saber también respetar ese mismo espacio en tus colaboradores que cargan la presión contigo del día a día.
nos complementa lo que nos decía Marcos. Hay que hacerlo y darse el tiempo. Es inevitable, estamos finalizando el año 2022 y aunque parezca que la pandemia quedó muy lejos, el año pasado para esta época recién estábamos saliendo del toque de queda. Y la verdad que a todos nos tocó, como decía Marcos hace un rato que estábamos conversando acá, sacar de abajo. Buenísima la frase, me gustó. Y tuvimos muchos aprendizajes, transformación digitales, un montón de cosas, aprender, desaprender y abandonar. ¿Qué aprendizaje o qué llegó en la pandemia para quedarse en las empresas de ustedes? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a mí me toca trabajar en educación. Nosotros teníamos un proyecto en educación de para esta época, octubre 2022, empezar a dictar nuestras primeras clases en formato online. Y en marzo del 2020, de un día para el otro, tuvimos que dictarlas todas. Pero hay cosas que llegaron para quedarse y cosas que fueron exclusivas de la pandemia. En nuestro caso particular son clases muy particulares, sobre todo con un profesor que está lejos. Y eso llegó para quedarse porque se perdió el miedo a estar frente a una pantalla. En las empresas a ustedes no les interesan las transformaciones ni las cosas que tuvimos que hacer. Es qué llegó para quedarse para mejorar nuestros negocios o la administración de las empresas que nos toca dirigir. Lo dejo libre. ¿Quién quiere comentar primero? Yo arranco para seguir el mismo orden ya. Dale. Bien, pues miren, yo diría dos temas. Uno, la empatía de nuevo, tal vez una mayor empatía con relación al tema de nuestros colaboradores. En el caso nuestro, de una de nuestras principales empresas, realmente nunca paramos, a pesar del toque de queda, ya que el producto que fabricamos y comercializamos es considerado de necesidad, empaque primario para la industria de alimentos. Y como tal, pues, tuvimos que seguir trabajando. Sin embargo, pues obviamente tuvimos que hacer cambios importantes en la estructura, cambios importantes, ser mucho más flexibles. Cambiamos los turnos de trabajo y nuestra empresa trabaja 24/6, no 7, pero 24/6, por un tema de capacidad instalada y mercados que cubrimos y todo eso, y por el propio tipo de producto que fabricamos. Entonces imagínense esa situación en medio de la pandemia, donde nadie quería salir de su casa, ¿verdad? Donde todos teníamos miedo, que íbamos al supermercado con una funda plástica entera, con los dos ojitos y la boca para respirar, y empresas que tenían que seguir trabajando básicamente lo más normal posible. Entonces, ese tema de nuevo lo toco, de esa empatía, ese empoderamiento, ese trabajar con los colaboradores muy de cerca, que se entienda y se considere la empresa como parte suya. Yo creo que fue algo que tuvimos que reforzar significativamente durante la pandemia, y eso obviamente hemos tratado de mantenerlo y de hecho seguirlo exponenciando. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la tecnología igual pasó con educación. Nosotros en varias de nuestras empresas pues están enfocadas, aunque sirven en el mercado local, pero están enfocadas también principalmente a la exportación. Y anteriormente yo viajaba a Jamaica 4 veces al año, cada 3 meses, a Puerto Rico 6 veces al año, 7 veces al año. Y básicamente esas eran las veces que veía a los clientes y tenía interacción con, digamos, un poco más cercana, más que una llamada telefónica, con nuestros clientes. Pues ahora con la pandemia, pues realmente con el uso de las tecnologías no estamos viendo la cara semanal, quincenal, mensual. O sea, hemos logrado de hecho aprovechar las tecnologías que, digamos, que se masificaron, cuyo uso se masificó durante la pandemia, a raíz de la pandemia. De hecho nos ha ayudado a tener una mucho mejor relación con nuestros clientes y suplidores. Y eso obviamente lo hemos mantenido. Sin embargo, lo hemos ya digamos, compensado o ha ayudado y acompañado ya también con visitas presenciales, porque eso es importante. O sea, no podemos tampoco pensar
de que la virtualidad viene a sustituir y vendrá a sustituir ese trato humano cara a cara que necesitamos con nuestros clientes, nuestros suplidores, con los alumnos. No es lo mismo. No creo en la virtualidad 100%. Totalmente, totalmente. O sea, la empatía con los colaboradores, qué lindo que llegue eso. O sea, que la pandemia nos haya hecho abrir los ojos, que había que humanizar mucho más las relaciones. En el mundo de las tecnologías, donde nos hizo estar a todos enfrente de una pantalla durante varios meses, nos hizo humanizar cada vez más las relaciones, tanto con clientes como con colaboradores. Juan Manuel, también estabas levantando la mano ahí para conversar. ¿Qué llegó para quedarse en tu dirección empresarial de la pandemia para acá? Mira, para quedarse yo creo que quedó el tema de la apertura a diferentes formas de colaborar con los objetivos. A ver, el trabajo remoto, el trabajo casero, el modelo híbrido, como se dice hoy día, yo creo que ha llegado para quedarse. Yo creo que Marco mencionaba el tema de la flexibilidad, creo que es muy válido ese punto. Ya la tecnología pues nos da posibilidades de nosotros, dependiendo de nuestras responsabilidades, pues funcionar de una manera remota y efectiva. Sí hay ciertas cosas que, como todos, en el medio de la pandemia y el pánico generalizado, pues comenzamos a hacer inversiones en esfuerzos de digitalización en las empresas, que sí yo creo que están para quedarse. Pero sí en eso hay muchas lecciones aprendidas. Y es que en estos temas y esfuerzos de digitalización, nunca se puede esperar a estar 100% listos para poder arrancar. Lamentablemente ese es un camino que no tiene fin. Siempre hay metodologías nuevas, módulos nuevos, descubrimientos tecnológicos nuevos, mejores formas de hacer las cosas. Ustedes lo que tienen que tener es su objetivo claro y arrancar el trayecto. En este aspecto en particular, como dice la frase de los tabaqueros que don Henry Kellner mucho menciona, la carga definitivamente se arregla en el camino. Y la otra gran enseñanza de esta época de digitalización acelerada es lo otro que también mencionaba Marcos, y que nosotros en nuestra empresa pues tuvimos muchas experiencias muy relevantes para nosotros. Es que nada, absolutamente nada, sustituye el vínculo y trato personalizado, tanto con tus clientes como con tus colaboradores, como con tus suplidores. Todo el círculo de un mundo de negocios es una red de relaciones que se solidifica más con el calor humano personal. Eso nunca podrá ser sustituido. Vale, nada sustituye el vínculo personalizado, la humanización que nos hablaba Marco recién, pero es muy interesante el punto que traes, que bajemos las expectativas en la digitalización. O sea, la perfección en la digitalización es muy complicada, pero no hay que dejar de invertir, ¿no? Ese es un muy buen punto. María Victoria, ¿qué llegó para quedarse? Yo no quiero ni recordar ese día cuando dijimos, hay que cerrar. Ya no podemos seguir adelante con la pandemia. Pero no duramos mucho tiempo cerrado, porque al no ser nosotros una empresa de consumo masivo, sino que uno tiene mucha interacción con clientes, gente, ingenieros de proyectos, las personas que están construyendo, pudimos hacer el protocolo e iniciamos. Pero ¿qué llegó para quedarse? Que nos dimos cuenta que nosotros estábamos más comunicados luego de la pandemia por las reuniones Zoom y que podemos en cualquier momento comunicarnos, que increíblemente eso llegó para quedarse. Mis reuniones semanales con la gerente son vía Zoom. Sea donde sea. Y vía WhatsApp el día entero, cualquier cosa que necesitamos, o sea, estamos todo el tiempo comunicados. Eso se llegó para quedarse. Totalmente, o sea, a mí me tocó, hablaba con Marigaby Olivo antes de venir para acá, yo estaba en una reunión en el hotel antes de venir aquí a la Expo,
y estaba reunido con unas personas, con 2 personas que estaban en Santo Domingo, una persona estaba en Colombia y en mi caso personal en Santiago, y una reunión que, como dice Marcos, en otro momento hubiéramos tenido que esperar meses y armar agenda para estar un día entero reunidos, y ahora reunión de media hora, resolvemos temas y que ha sido muy bueno. Ya para ir finalizando, quiero, así le damos y a todos los presentes que vayan aprovechemos el momento de tener a 3 experimentados directivos aquí para hacer alguna pregunta. Ya es un tema personal que me gustaría preguntarles. Y de antemano les digo, no vale contestar la pandemia, ¿ok? No vale contestar la pandemia. La pandemia, ¿ok? No vale contestar el COVID. Si se animan a contarnos, porque el título era Historias de éxito, ¿ok? Pero si se animan a contarnos un momento muy duro en su vida directiva, esa decisión que tuvieron que tomar donde se le pasaron 1000 preguntas por la cabeza hacia dónde voy. Si se animan a contarnos una experiencia en esas que ustedes dijeron, wow, esto sí fue realmente difícil en mi vida. Si se animan, pero vuelvo a decir, no vale la pandemia porque si no estamos. ¿Te animas, Juan Manuel, a empezar tú? Bueno, en mi caso te puedo decir que un momento complicado y difícil que pasamos, no solo yo, pero mis hermanos, fue a raíz de la muerte de mi padre. O sea, hace 10 años nosotros recién empezábamos a dar los primeros pasitos buscando lo que se llamaba la transición en el tema de nuestras empresas familiares. Y en medio de ese proceso, pues mi papá se complica de salud y fallece. Y bueno, toca al más pequeño de la familia asumir el reto, con todo lo que eso implica. Les confieso que no una ni 2 veces me cuestionaba yo mismo si tenía las capacidades, si tenía realmente ¿Qué estoy haciendo aquí? la fortaleza. Sí, en este mundo donde hay que interactuar con tantas variables y responder a tantos retos distintos, ¿verdad? Y bueno, fueron días complicados, días muy difíciles, días que nos encontrábamos incluso en un proceso de reformulación de nuestro modelo de negocios. Pero gracias a muchos sabios consejos de gente muy capacitada y muy buena, en la que Dios me iluminó que fuese a consultar, muchos amigos de mi padre y muchos colaboradores también cercanos, todo se centraba en no perder de vista nuestra esencia, nuestro norte. ¿Para qué nosotros existimos? Y nosotros existimos como conglomerado de negocios, ¿verdad? Para procurar servir al público, procurar la excelencia en el servicio. Y todo se desprende de ahí. Una vez nosotros pudimos identificar, o en este caso yo pude identificar, que de ahí se desprende todo lo que nosotros hacemos, las cosas comenzaron a cobrar sentido y los esfuerzos se comenzaron a alinear, y ya comenzaba yo a despertarme todos los días con un norte más claro, buscando ayuda, que eso es muy importante, tener la capacidad de saber que hay que dejarse ayudar, pero también con la convicción certera de hacia dónde tenemos que ir. Y gracias a Dios, 10 años más tarde, pues todavía aquí estamos, que cumplimos 60 años en un par de semanas. Muy bueno, Juan Manuel. Era una pregunta obvia de hacerles de momentos duros después de que ustedes mismos plantearon el tema de la humanización, sobre todo de las relaciones, y que ustedes como directivos también son directivos humanizados que tienen problemas. María Victoria, Marcos, ¿algún momento duro que nos puedan compartir? ¿Me da la palabra a mí? Bueno, el punto más difícil para mí fue que lo viví con 25 años y fue cuando me vi con el fallecimiento de mi esposo y tener que seguir adelante. Porque aquí en la empresa familiar, mis padres, desde que nosotros estuvimos preparados para poder asumir la responsabilidad, pues ellos se retiraron y se fueron a pasear. Y ellos dijeron, si ustedes quieren,
sigan en su empresa, ustedes sigan adelante porque nosotros nos llegó el momento. Oye, y duraron mucho tiempo, gracias a Dios, disfrutando de lo que habían trabajado. Muchas gracias, María Victoria. Marcos, un momento duro. Bueno, han sido muchos, pero yo lo quiero enfocar desde el punto de vista de decisiones difíciles. Dale. ¿Verdad? Decisiones difíciles desde el punto de vista de como profesional. Bueno, pues después de trabajar en el área textil, donde me desempeñé por 4 o 5 años luego de graduarme de ingeniería industrial, tomo la decisión de irme a hacer la maestría. Me aceptan en una muy buena universidad. Llego, sabía que quería no especializarme en el área de operaciones, porque tenía la oportunidad de hacer el MBA con concentración en operaciones. Decidí hacerla en finanzas y mercadeo. Y me doy cuenta de que efectivamente es un área que me gusta muchísimo. O sea, los números, las finanzas, el tema de mercadeo, sobre todo el área de consumo masivo. Me apasiona mucho toda la parte social y de sociología, de entender al ser humano de la parte de mercadeo, de consumo masivo. Bueno, de mercadeo en general, pero de consumo masivo. Y al final de la maestría, pues realmente teníamos mi esposo y yo, pues ya estábamos casados. Teníamos una decisión muy compleja que tomar, en el sentido de que, gracias a Dios, logré muy buenas ofertas de trabajo en Estados Unidos. El sueño de todo MBA, de entrar a un banco como Chase, JP Morgan, tenía una oferta muy buena, a trabajar en finanzas. Es lo que proponemos nosotros, ¿eh? Bueno. Nuestros alumnos cuando vienen a hacer el MBA les decimos, mirá que cuando salgas del MBA vas a tener una buena oferta de trabajo. Bueno, entonces tenía oferta también en el área de mercadeo, con empresas muy buenas de consumo masivo que me llamaban muchísimo la atención. Sin embargo, decidimos venir acá en diciembre y en ese momento la verdad es que República Dominicana, eso fue en el 2000, República Dominicana estaba atravesando un momento de crecimiento significativo y se veían, muchas oportunidades de desarrollo y de emprendimientos y de hacer vida empresarial acá. Pero yo realmente quería, luego de mi maestría, seguir adquiriendo experiencia profesional fuera de lo que eran las empresas familiares o lo que fuera mi propio emprendimiento. O sea, quería emplearme, así como me empleé después de la carrera de ingeniería industrial, pues decidí también emplearme luego del MBA. ¿Para qué? Bueno, para obtener experiencia, ¿verdad? Y quería obtener experiencia profunda en diferentes áreas. Para mí eso es importante. Y ha sido unas decisiones que entiendo me han ayudado bastante. Y consigo un muy buen trabajo en el área de telecomunicaciones, que en ese momento estaba en pleno crecimiento aquí en República Dominicana, en pleno desarrollo, o sea, crecimiento doble dígito, casi mensuales. Y entro como vicepresidente para la zona norte de Tricom en ese momento, y a los 2 años, 3 años, pues me dan también la vicepresidencia del negocio de móviles de la empresa. Yo estaba muy contento, o sea, digamos, había logrado un trabajo en un área muy sexy, en el área de telecomunicaciones en esa época, súper interesante, de mucho crecimiento, estaba aprendiendo, toneladas de conocimiento súper interesante. Sin embargo, en ese momento, la empresa familiar, una de las empresas familiares importantes, toma una decisión y es salir de un joint venture, de una alianza estratégica que tenía como 25 años y cambiar el socio estratégico a uno diferente, que le daba la oportunidad de no solamente trabajar el mercado dominicano, sino que le daba la oportunidad de esa alianza estratégica con este nuevo socio de desarrollarse regionalmente, ¿verdad? O sea, entrar a Caribe, entrar a Sudamérica. Y la verdad que fue una decisión muy difícil cuando el nuevo presidente del joint venture se acerca a mí y me dice, es hora de que tú vengas a la empresa familiar.
Yo no quería realmente entrar a trabajar en la empresa familiar en ese momento, sin un futuro. Y fue una decisión muy difícil. Sin embargo, entendíamos que por la trayectoria de la empresa, pero sobre todo por la decisión que acababa de tomar la empresa de internacionalizarse, era un reto importantísimo y me iba a permitir, dentro de la propia empresa familiar, pues realmente emprender de manera importante, porque básicamente me dieron una pizarra en blanco y dijeron, aquí está la base, esta es la oportunidad, desarróllala, arma el equipo, desarrolla esos mercados, diseña las estrategias, etc. O sea que fue un emprendimiento dentro de una empresa familiar que ya tenía 30 años básicamente de operación. Este año estamos cumpliendo 40 años y 10 años de ese proceso de internacionalización y la verdad es que ha sido, modestia aparte, muy exitoso ese proceso. Hemos logrado entrar y de hecho en esos 10 años convertirnos en líderes, no solamente en República Dominicana, sino en todo el Caribe y en los países que hemos ido entrando en Sudamérica también hemos logrado ese liderazgo. O sea que fue una decisión muy difícil que tomé junto con mi familia. No quería de inicio entrar a trabajar en empresas familiares. Siempre he creído mucho que esa experiencia fuera, o sea, el que tiene empresa familiar, esa empresa fuera de las empresas familiares es valiosísima y agrega muchísimo valor. Y es una recomendación que les puedo hacer a todos ustedes, que yo sé que serán grandes empresarios, dueños de grandes empresas en el futuro, gente aquí con mucho talento. Cuando llegue ese momento de ustedes pensar en ese tema de sucesión, que no sé si me estoy adelantando, si vamos a entrar en ese tema, cuando llegue de pensar ese momento de sucesión en sus empresas, mi recomendación personal es que a sus hijos, a sus familiares, prepárenlos fuera de sus empresas, sobre todo en empresas que no tengan nada que ver con la suya, que sean experiencias totalmente diferentes, incluso si puede ser internacionales, mejor todavía, o multinacionales, mejor todavía. Esa riqueza y diferentes formas de hacer las cosas y experiencias que se adquieren fuera de las empresas familiares y fuera de los emprendimientos familiares es valiosísimo. Segunda recomendación en ese aspecto es que también no pensemos que solamente la familia puede manejar la empresa familiar. Eso es un error profundo que cometen muchas empresas familiares. No solamente la familia puede manejar la empresa. Hay muchas personas, digamos, altamente capacitadas que pueden manejar las empresas igual o mejor que la familia, y sobre todo cuando tenemos familiares que no necesariamente es su pasión, su deseo entrar y manejar las empresas familiares. O sea, no podemos forzar porque eso no va a terminar bien. No va a terminar bien. En esos casos es significativamente más provechoso realmente traer gente de fuera, formar una buena junta de directores y contratar al mejor profesional que pueda contratar la empresa, familiar o no. Porque tenemos que asegurar, como bien dijo María Victoria, la sostenibilidad en el tiempo de las empresas. Es el reto real que tenemos y el compromiso que tenemos con el país, con nuestros empleados, con nuestros clientes. Gracias, Marcos. Juan Manuel nos decía hace un rato la dificultad de decir que no. La dificultad de decirle que no al sueño americano. Y esto de la apertura a... No solo en la empresa familiar tiene que trabajar la familia, que cada uno también persiga su sueño y su vocación. Me está quedando poco tiempo, 6, 7 minutos, que me gustaría abrir al público, a ver si alguien... Tenemos un panel de historias de vida experimentadas
en el mundo de los negocios, pero viviente. Es muy bueno el panel que tenemos. Así que abro a ver al público, a los presentes, si quieren hacer alguna pregunta en particular, ya sea a uno en formato individual o al panel en general. Allá tenemos una mano levantada. Hans, ¿me ayudas? Que tienes al lado tuyo que quieren hacer una pregunta. Tenemos un micrófono por ahí. A ver, ¿me prestas tu micrófono? ¿No? Así lo hacemos llegar. Esto de tener muchos amigos en el salón nos favorece. Hola, mi nombre es Emily Taveras. Yo tengo una pregunta específicamente para la señora María Victoria. Yo entiendo que es un reto que tenemos hoy en día las mujeres en lo particular. Hablaba anteriormente como en ocasiones tenemos que llevar la vida profesional, la marca personal y también la familiar. Sin embargo, yo entiendo que eso se robustece un poco más esa responsabilidad cuando uno es madre. Y en su reto como madre soltera, no por elección, sino porque la vida lo planteó así. Quisiera saber cómo usted ha logrado ese balance, porque en ocasiones nosotras mismas nos exigimos ser excelentes profesionales, excelentes amigos, pero también excelentes madres. ¿Cómo usted ha logrado ese balance, o más bien, si tan siquiera es posible? Muchas gracias. Con gusto te la contesto. Yo diría que nadie puede solo. O sea que el secreto está en tú rodearte de personas capacitadas que puedan cubrir esos momentos en los cuales tú tienes que dedicarle también a tus hijos. Por eso yo pude en algunos momentos, mis hijos nadaban, mi hija nadaba que todavía nada, salir de la empresa, ir a verla y apoyarla y participar en los comités de padres de la natación. Incluso llegué a ser presidente de la Asociación de Natación de Santiago en esa ocasión. O sea que uno necesita gente preparada y de confianza que te acompañe en ese proceso. Nadie puede solo, porque eso no es verdad que yo puedo, no, porque yo soy papá, yo soy mamá, yo puedo estar, algo queda mal. O sea que tú tienes que, exactamente, buscar ese apoyo que se necesita para tener efectividad y tener la libertad. Yo quiero, espérame. Mira, yo obviamente no soy madre, soy padre, pero soy esposo de una madre que está aquí, que trabaja igual o más que yo. O sea que los dos trabajamos. Ella también es empresaria, emprendedora, tiene su negocio, tiene su empresa. Y realmente es complicado. Es complicado, muy difícil, muy difícil. Ya cuando los muchachos, digamos, los niños van creciendo, pues realmente se va poniendo un poco más fácil, ¿verdad? Pero sobre todo cuando son pequeños que realmente necesitan bastante más de tiempo, pues es complicado. Yo le digo a Luli, mi esposa, que yo realmente no entiendo cómo ella lo hace. Sería bueno que ustedes hablen ahorita. Y hablen, porque yo realmente, y a la Rilla también, porque yo realmente no sé cómo ella lo hace. Ustedes las mujeres tienen la ventaja que nosotros no tenemos de ser multitasking. Y eso es una bendición que Dios les ha dado. Y tienen que construir encima de eso. Eso, por lo menos yo no lo puedo hacer, yo no podría. Gracias, Marcos, por tu aporte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Buenas noches, mi nombre es Giancarlo Payat. Antes que nada lo felicito, excelente exposición. Siento que todos hemos aprendido bastante con estos tres grandes empresarios. Mi pregunta es hacia los tres. Si ustedes pudiesen devolver el tiempo, cuando tengan 25, 28, 30 años, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos en base a toda esta experiencia de carrera que han tenido ustedes? Gracias. Excelente pregunta, Giancarlo. Te vamos a invitar a clase en cualquier momento. Claro que sí. Repito, María Victoria, Giancarlo dice, si pudieras volver el tiempo atrás, La máquina del tiempo, la película Volver al Futuro de Michael J. Fox, vuelves y te das un consejo a ti misma con 25 años. ¿Qué te dirías?
Voy a empezar, la podemos dejar a María Victoria también para que piense. A Marcos lo veo acá, ya es el primer momento que se siente incómodo en la noche. Dijiste que ibas a sacar de abajo, por favor. ¿Quién empieza? Dale, Juan Manuel, por favor. Empieza tú porque yo... Bueno, miren, un consejo que yo creo que me daría a mí mismo, y no porque tal vez lo haya dejado de hacer mucho, pero tal vez porque lo debía haber hecho más, es no dejar de exponerme a diferentes cosas, experimentar lo más posible, dentro de las cosas sanas y adecuadas, obviamente, pero no tener el miedo a exponerme a distintas situaciones. Uno tiene muchos temores cuando va creciendo, los años de la adolescencia, de la adultez temprana, de tal vez no ingresar a un grupo X, de intentar hacer algo diferente. Y la realidad, ese sería el mayor consejo que yo me daría. No tengas temor de exponerte a las cosas, porque al final del día, cada cosa a la que te expones es una experiencia adquirida que va formando tu capacidad de tomar decisiones más acertadas en el futuro. Excelente, Juan Manuel. Experimentar lo más posible. Correr riesgos. Yo iría un poquito más atrás. Yo iría a mi tiempo de universidad. Cuando yo comencé la carrera de administración de empresas, ese año pusieron la carrera de contabilidad. Y entraron una cantidad de personas a la carrera que ya eran profesionales de la contabilidad aquí en Santiago. Yo recuerdo que era Armando Núñez, un gran profesor, era el profesor de contabilidad. Y yo viví el trauma de que cada vez que él preguntaba algo, los alumnos siempre contestaban y yo no entendía nada. Entonces yo, en ese momento, yo debía haberme parado y haberle dicho, ellos entienden, pero yo no. Porque eso me ocasionó, en la base de mi carrera, me ocasionó problemas. Y tuve una mala experiencia y buena a la vez en mi primer trabajo en Santo Domingo, donde en un momento había una empresa que la estaban haciendo de nuevo, estaban iniciando con una empresa. Y un día me llaman a mí y me dicen que aquí está este cuarto con todos los documentos, que a mí que me ocupara de abrir los libros de contabilidad. Señor, eso fue duro. Yo busqué mi libro de contabilidad de la universidad y yo me lo estudié entero en ese momento, ya graduada. Entonces, eso me sirve para yo decir, cada vez que no entiendo algo, yo tengo que decir, yo no entiendo, señores, así no es. Humildad, que ya salió en el transcurso de la conversación de la noche. Marcos, te queda la última palabra de la noche. Wow. Bueno, yo diría que dos cosas. Primero, tomar los ahorritos de los marcos de pintura que hice y comprar acciones de Apple cuando salieron. Eso definitivamente. Pero esa de Volver al Futuro, te la robaste, bueno, más o menos. Pero eso fue lo que tú dijiste, ¿verdad? Si te pudieras montar en el... En vez de apostar al ganador, claro. Por lo menos hacerlo del mundo de los negocios. Vale. Claro. No, realmente yo diría que cuando comencé a trabajar en Interamericana, pues yo diría que un poco más de humildad. Creo que hubiera sido muy interesante y tuve que aprenderlo a la dura imagínense, o sea, estamos hablando de nuevo, ¿verdad? Acabado de graduar, muchacho blanquito, manejando montacarga, trabajando básicamente a la par, ¿verdad? Con los operadores, Y no estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? No estaba acostumbrado a eso. Entonces, sí tuve grandes amigos que salieron de ahí, que esos primeros años que yo estuve ahí, pues realmente me ayudaron mucho a entender el sentido de humildad que uno debe tener. No importa de dónde uno venga, lo inteligente que uno sea,
o lo que uno se crea que uno es, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que uno se cree que uno es no es lo que realmente uno es. Lo que uno se crea que uno es, no importa, la humildad es vital, es vital. Y a esas personas todavía le tengo un gran aprecio. De hecho, uno de ellos hoy día es un cantante, toca la guitarra y le ha ido muy bien en Estados Unidos. Se llama Obrien, trabajó con nosotros en Interamericana. Y otro es Víctor Brito, que hoy día trabaja conmigo todavía. O sea, me lo llevé, lo he ido, aprendí tanto de él que me lo he ido llevando a donde voy. Porque realmente es un gran colaborador, un gran amigo, que me enseñó muchas cosas en ese momento. Creo que si hubiera aprendido eso a más temprana edad, hubiera sido más exitoso. Vale, excelente, Marcos. Muchísimas gracias. Chicos, me toca cerrar. Me toca cerrar la noche de hoy. Eternamente agradecido, Joel, y al Comité de Jóvenes por la invitación, porque lo que uno aprende escuchando a los que saben, la verdad es muy, muy lindo. Aquí Mari Gaby me dice, ahora va la nota de prensa que trato de hacer una especie de resumen, ¿okay? De palabras muy potentes: gratitud, humildad, superación, aprender haciendo las cosas, lecciones, no hay caminos cortos, nos decía Juan Manuel, el compromiso de trabajar con la gente, nos comentaba María Victoria, pero el compromiso de trabajar con la gente para mantenerlos contentos, motivados y empoderados. Darse el tiempo a uno mismo, la libertad de hacerse el tiempo a uno mismo con la dificultad de decir que no, apertura de formas, flexibilidad, estar y vivir más comunicados, escuchar a los sabios, los consejos, que ya lo habíamos dicho antes y lo apuntaba más Marcos en su último comentario, tener un propósito, tomar decisiones difíciles, hacernos responsables de tomar decisiones difíciles. ¿Por qué no prepararnos fuera de las empresas donde estamos, en el caso de las empresas familiares? Y no todos los que trabajan, todas las familias tienen que trabajar en la misma empresa. De empresas familiares a familias empresarias hay una diferencia muy grande. Para quedarnos con uno de los últimos consejos muy fuertes que nos decía María Victoria, de armar equipos. Armar equipos, que lo comentaba en una pregunta muy fuerte hacia el liderazgo femenino, pero experimentar lo más posible, correr riesgos, la humildad, remarcaban María Victoria y Marcos, de preguntar lo que no sé, lo que no entiendo. Definitivamente este resumen habla muchísimo de las tres grandes personalidades que tenemos hoy, que son las estrellas. Muchas gracias. Bien, pues muy agradecidos de contar con ustedes en esta noche. Es para nosotros de verdad un gran placer haberlos escuchado y que hayan aceptado nuestra invitación. Les extendemos nuestra gratitud tanto a usted como a los panelistas, y pues tenemos un pequeño detallito preparado por los emprendedores que fueron seleccionados en el concurso de Exposivao Emprende, realizado por el Comité de Jóvenes, para que puedan pues ver los productos que ellos tienen y disfrutar de ellos. También preparamos algo para el señor Carlos Iglesias como agradecimiento por su apoyo al Comité de Jóvenes y por su presencia en todas nuestras actividades. Asimismo, a nuestro presidente, el señor Joel Tavares, también le tenemos un pequeño detallito de parte del comité. Y pues nada, un fuerte aplauso para nuestros expositores. Les invitamos ahora a compartir un ratito de networking para seguir conociéndonos e interactuando, y asimismo extenderles la invitación a todos a
pasar a conocer la feria y a explorar todos los expositores de Exposivao 2022. Muchas gracias y feliz noche.